el trasfondo histórico del libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14, nos habla de una serpiente de bronce. Voy a dar lectura ahí con sus Biblias ustedes. San Juan capítulo 3, que hemos estado leyendo la clase pasada. San Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, el trasfondo histórico les dije que se encontraba en el libro de Números, capítulo 21. El libro de Números, el capítulo 21, versículo 4 al 9. Su compañera nos dice que habla de la serpiente de bronce y eso es correcto. Muy bien. Muy bien. Habla de la serpiente de bronce. ¿Por qué levantaría Moisés en el desierto una serpiente de bronce? Alicia. Cielo de Zen. ¿Cómo dijo? ¿Por qué levantaría Moisés una serpiente de bronce? Luz, León, ¿por qué levantaría Moisés una serpiente de bronce en el desierto? Nada. Lorena, ¿por qué levantaría Moisés una serpiente de bronce en el desierto? Enfermaron de algo así. ¿Me escucha? A ver, vuelve a repetirlo. Ay, que cuando vino como una plaga y todos se enfermaron o algo así. Sí, algo así. Y Algo cuando así. lo veía, entonces curaba. ¿Qué plaga fue, María Stephanie? ¿Qué plaga envió Dios? ¿A dónde, profe? ¿Cómo? No, ¿a qué? ¿De qué? Sí estaba escuchando, pero no entiendo. A ver, explíquese bien. Ya. Para entender. Estamos hablando del trasfondo histórico del capítulo 3 de San Juan, versículo 14. Hice la pregunta que de qué hablaba ese trasfondo histórico. Tu compañera Angie nos dijo que hablaba de una serpiente de bronce. Muy bien. La pregunta que vengo haciendo es, ¿por qué razón Moisés levantaría una serpiente de bronce en el desierto? Tu compañera Lorena nos comentó que Dios o que había una plaga y por esa razón se hizo esa serpiente de bronce. La pregunta que yo te hago es, ¿cuál fue la plaga que sucedió en el desierto para que Moisés levantara una serpiente de bronce? Profesor, ¿cuál es la cita bíblica? Números capítulo 21, versículo 4 al 9. A ver, quizás los varones nos ayudan. Michael. Profe. ¿Por qué razón? ¿Qué plaga fue? Profe. ¿Qué plaga fue, Michael? ¿Qué plaga fue? Sí. ¿De las serpientes, profe?
Correcto, muy bien. Muy bien. La Biblia dice que Dios envió serpientes para que mordieran al pueblo de Israel. Pero, ¿por qué razón Dios enviaría esas serpientes? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? A ver, Angie, ¿cuál es la respuesta? Ya. Por ¿Por qué? Aló, aló. ¿Por qué? A ver, Luz, ¿por qué? pues, No, era porque, no es eso, pero era para que todo sea salvado y que creen en él, que Ya. tenga la fe. O sea, la serpiente se levantó ¿para qué? Es una respuesta. Y tú le estás dando. Pero, ¿por qué envió Dios esa plaga de serpientes? ¿Por qué la envió? ¿Cuál fue la razón para que Dios enviara? Profe, A ver, María. yo me acuerdo de una parte en la que Moisés estaba con su bastón y convierte el bastón en serpiente. No tiene nada que ver, ¿verdad? Sí, quizás lo des la respuesta. El asunto es ¿por qué envió Dios esas serpientes? Y no eran cualquier ¿Porque ellos serpiente. creían en un dios serpiente o algo así? No. Tampoco. Frío, Ya. frío, frío. Ah, les doy una Porque ayuda. la número qué? representa el mal, ¿Por qué? porque la serpiente representa el mal, a la envidia, No. tampoco. Frío, frío, frío. Profesor, número Pues a lo qué? mejor Profesor, digan la ¿cómo se llama el respuesta, me título del rindo. tema? A ver, a ver, a ver. El título de la clase, ¿cómo se llama? No te preocupes, cielito. Hemos hecho la clase de una nueva gira. Ah, por eso Sí, no es una entiendo clase. de lo que están hablando. Sí. Ok, Angie, te escucho. Te fuiste. A ver. ¿Por qué razón Dios envió las serpientes, Angie? Fue porque el pueblo de Moisés habló mal. ¿Me escucha? Escucho, pero entrecortado. Mejor escribe. A ver, seguro estás hablando porque veo tu conjoncito brillando ahí. A ver, Kareli. Buenas tardes, Kareli. Buenas tardes, profesor. A ver, Kareli. Has estudiado, yo seguro que has estudiado porque dejé esto como tarea que investiguen el trasfondo histórico de San Juan capítulo 3 versículo 14 y les di que lean Números capítulo 21 versículo 4 al 9. La pregunta es, ¿por qué razón enviaría Dios serpientes ardientes para que mordieran al pueblo de Israel? ¿Por qué? Oh, Angie. Muy bien, Angie. Ok, porque el pueblo habló mal y eso se encuentra en Número 21, Ya, versículo. pero ¿qué significan las serpientes? No pudo Bien. mandar cangrejos. Ok, no, son serpientes, no cangrejos, serpientes. Por eso digo, hubiera podido mandar Porque- cangrejos y el punto era Muy que los bien, quite. ahorita explico esto. Cuando
el pueblo de Israel salieron de Egipto, ellos se habían estado acostumbrados a vivir, aunque esclavos, pero a recibir todo de parte del rey del faraón, a recibir comida todos los días, aunque fueran esclavos, aunque los maltrataran, pero ellos se sentían seguros con su chocita y seguros con la comida que le daban. Es como el comunismo. Les voy a dar una idea. Es como el gobierno de Venezuela, algo así, ¿ya? Es como el gobierno de Venezuela. Porque en Venezuela y en Cuba hay un gobierno comunista. ¿Cómo trabaja el comunismo? ¿Cómo trabaja el comunismo? Tú tienes tu casa en ese país, pero no tienes tu dinero propio. Es decir, a ti te dan ración, comida diaria. Tú no tienes dinero para comprar. Bueno, en Venezuela todavía la gente trabaja y gana sus centavos, pero vemos la situación de Venezuela. Pero en Cuba no. En Cuba tú no tienes dinero para comprar ropa. A ti te dan la ropa. El gobierno te da a ti porque trabajas. No te dan dinero, no te pagan con dinero. La comida te la dan semanalmente para que tú puedas comer, pero no te dan dinero para que trabajes. No te dan dinero para que compres. Tú trabajas y te dan la comida, te dan la ropa, pero no tienes la oportunidad de trabajar, ganar dinero y comprarte con tu propio dinero. No es así. ¿Y cuál es más bueno, que te den plata o que trabajes para que te den abastecimiento? No es Es un que buen sin dinero gobierno. no funciona una sociedad y entonces pues no se va todo a la miércoles, como Venezuela, sin plata. No Esa plata escuche entraría bien, para no el es... país, ¿no? Ya, a ver. Entonces, el asunto está aquí. ¿Cuál es lo mejor? ¿Que ganas tu dinero? Yo pienso que sí. Yo pienso que tú trabajes y ganas tu dinero porque eso se llama libertad. Eso se llama Y otra independencia. que puedes comprar libremente lo que quieras y así funciona el comercio. Si alguien tiene un negocio, Exactamente. claro, y Así tiene que es. existir la empresa privada, si no una sociedad no puede funcionar. Ok. Una empresa privada todavía te facilita, pero el comunismo no. Una empresa privada puede tener su propio trabajo, sus propios trabajadores y les paga su dinero. Trabajas a una entidad privada y te paga tu dinero y normal, tú compras, tú haces lo que quieres con tu plata. Pero en el comunismo no. En el comunismo no hay eso, no hay libertad. Tú tienes que esperar que el gobierno te dé para que tú puedas comer y para que puedas vestir. La educación es igual manera. Y ahora, si tú estudias una profesión bajo el régimen del comunismo, tú tienes que trabajar así de gratis, 3 años para el Estado, no te van a pagar, no te van a pagar. Y luego tú tienes que esperar para que el gobierno te dé tu alimento, te dé tu vestido y todo eso. Eso es así. Y con el pueblo de Israel era eso. El gobierno les daba para que comieran, les daba para que vistieran, mientras ellos eran esclavos. No había libertad. No podían comerciar, eran esclavos. Ahora, cuando Dios les envía a Moisés, les promete libertad. Ahora, el asunto está que en el desierto no iba a haber provisiones de la manera que ellos estaban acostumbrados. Iban a tener la libertad, sí. Iban a tener libertad de parte de Dios. Y es en el desierto donde ellos iban a ser probados si obedecían a Dios o no obedecían. Entonces, ellos comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés de que los habían sacado de una tierra donde tenían para poder comer, para morirse en el desierto. Murmuraron, se desanimaron.
Entonces, a Dios no le gustó la murmuración de parte de ellos. Y Dios permitió que serpientes ardientes en el desierto salieran y los mordieran. Entonces, Moisés clamó a Dios, y Dios le reveló que levantara una serpiente de cobre y la pusiera en un palo, y todo aquel que mirara a la serpiente, quedaría sano, Dios no le dijo a Moisés, levanta una serpiente y que el pueblo lo adore. Simplemente que miren a la serpiente, y el que mirara a la serpiente quedaría totalmente sano de la mordedura. Ahora, ¿qué relación tiene la serpiente con Cristo? Porque si es cierto, la serpiente tiene un simbolismo malo, pero aquí les voy a revelar algo. Quiero que vayan conmigo, abran su Biblia en el libro de Colosenses. ¿Sí? Vayan su Biblia en el libro de Colosenses. Profesor, ¿Sí? ¿me deja traer mi Biblia? Sí, puede. Avanza. El libro de Colosenses. ¿Cuál capítulo? Capítulo 2. ¿Qué libro? Colosenses capítulo 2. Miren, les voy a revelar algo. Colosenses capítulo 2, el versículo 15. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh my God. La pregunta es, ¿quiénes estaban siendo despojados en la cruz? ¿Quiénes estaban siendo despojados en la cruz? Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados Y a las potestades. y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en él tenga la oportunidad de salvación. Pero pasó algo. ¿Por qué Jesús quería ir a la cruz? ¿Por qué Jesús quería ir a la cruz? Uno, para que se cumpliera la profecía que él mismo había dicho. Pero también quiso ir a la cruz porque en la cruz, así como la serpiente, atención aquí, así como la serpiente fue colgada, atención, así como la serpiente fue colgada, Jesús con su cuerpo en la cruz estaría despojando a Satanás, a los demonios, Significa salvación. a todos los poderes del mal, en su propio cuerpo estaría despojando a Satanás y a los principados del mal del poder que tenían sobre la muerte y sobre la humanidad entera. Entonces, ¿quiénes estaban perdiendo? ¿Estaba perdiendo Jesucristo
o estaba perdiendo Satanás? Satanás. Correcto. Satanás estaba perdiendo. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesucristo estaba muriendo, lo que él estaba haciendo era absorber todo el pecado. En su cuerpo Cristo estaba absorbiendo todo el pecado, estaba cargando en él el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él creyera reciba perdón de pecados por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿quién es el padre del pecado? Satanás. Entonces, por esta razón, oh, qué lindo es la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El momento definitivo llegó cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario y en ese momento le pisó la cabeza a Satanás. Es decir, le quitó el poder a Satanás. Porque la serpiente representa a Satanás, no representa a Cristo. Pero era necesario que Cristo vaya a la cruz para poder vencer a Satanás. Tener que absorber el pecado mismo y clavarlo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que pida perdón en el nombre de Jesús pueda tener perdón y vida eterna. ¿Quién perdió en la cruz? No perdió Cristo, perdió Satanás, perdió el pecado y su poder sobre la humanidad entera. Es por eso que el Señor Jesús dijo, así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, lo que estaba dando a entender era la pérdida del poder de Satanás sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Ahora, todo aquel que recibe a Jesús y que pide perdón en el nombre de Jesús, Jesús le perdona sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús absorbió el pecado de toda la humanidad en él. Pasados, presentes y futuros. Entonces, cada vez que nosotros vamos a Jesús y le pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús, el Padre nos perdona en el nombre de Jesús. Muy bien, mis estimados alumnos. Ahí tenemos el trasfondo histórico y el mensaje que Dios nos da a través de este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Muy bien, chicos. Se dice amén la palabra así sea, confirmando que eso es cierto. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí nuestra clase de religión. Y entonces para la semana que viene, ya tenemos 3 clases hasta aquí. Práctica de religión. Así que van a leer, van a estudiar, van a repasar. ¿Ok? Vean los videos de inglés. Mañana tenemos, perdón, de religión. Mañana tenemos inglés. De igual manera, repasen su cuaderno, repasen su Biblia, escuchen los videos para que puedan responder a la práctica. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Así es. Eso ha sido todo por hoy. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao, profe. Bye, bye.